Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a, a platicar de un tema que guarda una estrecha relación con el derecho indígena. ¿Qué pasa cuando el Estado impone sus propias normas, su sistema jurídico a las comunidades indígenas? Estas comunidades que a lo largo de la historia han conservado sus usos y costumbres y resuelven sus conflictos a través de sus propias normas, de sus propias creencias, de su cosmovisión. Imagínense el contraste entre el derecho estatal y el derecho que conocemos como consuetudinario. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Sobre todo en un país como México, que tiene infinidad de culturas y que incluso cada una guarda sus propias áreas, sus propias costumbres, su propia superficie, y debemos reconocer cada una de ellas y que coexistan de manera pacífica. Creo que es interesante el tema y cómo podemos abordarlo por dos conceptos. Uno, el aspecto monista del derecho, y dos, el aspecto pluralista. A ver, ¿qué es el aspecto monista? El aspecto monista del derecho es que el Estado tiene el monopolio de la creación de las normas jurídicas y no permite que otros sistemas imperen en un mismo territorio. Vamos a poner a México. El Estado dice, yo tengo mi sistema jurídico y no permito que haya más. Ese es un concepto monista del derecho. El pluralismo jurídico dice lo contrario. A ver, y ahí toma fuerza este derecho social, este derecho consuetudinario de las comunidades indígenas. Espérame, cada comunidad a lo largo de la historia mantiene sus usos y costumbres. Tú no puedes como Estado llegar e imponer tus propias normas por encima de mis usos y costumbres, porque entonces estarías haciendo una acción de marginar, perdón, mis creencias. ¿Qué pasa con mis creencias? ¿Qué pasa con mi cosmovisión? Ahí es en donde existe este aspecto, este choque sobre el monismo jurídico y el pluralismo jurídico, ¿no? Muchos autores dicen que el derecho consuetudinario no debe ser considerado como un sistema jurídico, porque emana de la costumbre y no existe o no hay un derecho positivo, una ley que pueda aplicarse de manera certera. Entonces, ahí es en donde debemos preguntarnos, en verdad, el derecho indígena, el derecho consuetudinario, no es un sistema jurídico. Yo ahí difiero. Yo considero que sí es un sistema jurídico porque finalmente robustece toda esta historia y todas estas características que han guardado las comunidades indígenas y que preservan sus propias normativas, que preservan sus propias instituciones y sus propias formas de autogobierno. En ese sentido creo entonces la importancia de atender este aspecto sobre lo que es el pluralismo jurídico. Vamos a hacer o recordar un poco qué pasa con la Constitución en México. Recordemos que después de la Revolución en 1917 nace esta Constitución que nos rige hoy en día y reconoce por primera vez algo muy importante, derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho agrario, ¿no? No toca el derecho indígena, sino que lo incluye dentro del derecho agrario. Fue hasta 1992 que se da una reforma importante que reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural y se robustece este aspecto con la gran reforma constitucional del 2001, del artículo segundo, donde nace por primera vez este gran concepto en México del pluralismo jurídico, reconocer la coexistencia de diversas normas, de diversos sistemas jurídicos en un solo país. Es decir, el Estado cede cierta parte y podrá decir, está cediendo soberanía. El Estado cede cierta parte de gobernabilidad para crear aspectos autónomos que tienen sus propios gobiernos. Un claro ejemplo es Cherán en Michoacán, ¿no? ¿En verdad cede soberanía? Yo pienso que no. Y estaremos platicando por qué no. Porque está reconociendo usos y costumbres de comunidades indígenas, que me parece importante, ojo, elevar la pluralidad al nivel estatal. Yo creo que no es una pérdida de soberanía,
sino al contrario, es un reconocimiento, es darle fuerza a todos estos usos y costumbres y elevar sus sistemas normativos consuetudinarios al grado o al nivel estatal. Creo que ese es lo importante que tenemos hoy en día en el sentido de aplicar en México el pluralismo jurídico. Entiendo que se contrapone, entiendo que de pronto se vuelve muy complejo en un país con tantas formas de pensar, con visiones muy diferentes, pero ese es el gran reto que tenemos hoy en día. Desde mi punto de vista, creo que el pluralismo jurídico es necesario, reconocer a las comunidades indígenas sus usos y costumbres, siempre y cuando no violenten derechos humanos, porque eso es algo muy importante. La dignidad humana debe estar por encima, siempre la dignidad humana, pero reconocer este derecho consuetudinario y elevarlo no solo a nivel estatal, sino habría que tejer puentes hoy en día, que mucha falta hacen, para que ambos sistemas puedan coexistir de manera pacífica. Creo que eso es muy importante para el bienestar de una gran nación como la que es México. Tejer puentes día con día para la existencia de este derecho consuetudinario de las comunidades indígenas y del derecho estatal.